En este momento quisiera agradecer la consideración para participar en estas charlas que me parecen bastante interesantes, en este caso a la Dirección de Apoyo Académico Estudiantil, a la doctora Sandra Morales y a la licenciada Jenny que me invitaron y dieron el seguimiento oportuno. Bueno, vamos a iniciar con la charla. Confírmeme, por favor, que ven la presentación. También la vemos, doctor. Gracias. Si se llegara a presentar algún inconveniente, les pido, por favor, que abran su micrófono. Como voy a estar en la presentación, no me va a ser posible ver alguna anotación o la manita levantada. Pues bueno, nuevamente reitero, buenos días a todos. No te preocupes, doctor, aquí estamos atentos por cualquier participación. Gracias. El día de hoy les tengo una plática que he titulado Explorando la ética en la mentoría. Esto con la intención de dar una pequeña introducción a lo que podría ser las cuestiones éticas dentro de esta labor, una labor que me parece bastante importante y bastante novedosa para el seguimiento de la formación en los profesionales. Entonces les decía, es una introducción, una pequeña introducción que nos va a permitir ver que la ética es un componente importante para esta labor en cuanto a la mentoría. Antes de iniciar, quisiera comenzar con una frase. Es una frase que, bueno, como bien lo mencionaban, actualmente mi empleo actual es como profesor de tiempo completo en la Universidad de la Salud del Estado de México y se ha llevado a cabo un programa de salud mental en donde en varias partes de la universidad podemos encontrar esta frase. Y me parece bastante apropiada. La frase es de Michelle Obama, como saben, es la esposa del expresidente estadounidense, que nos dice que pedir ayuda no es un símbolo de debilidad, sino de fortaleza. Y considero que es bastante adecuada para el tema que hoy nos trae nosotros, o que nosotros podemos traer a colación, puesto que no se quiere ver el pedir ayuda, llámese académica, llámese de cualquier índole, como una evidencia de la vulnerabilidad. Todo lo contrario, es una invitación a que cada vez se sumen más personas, tanto mentores como mentorados, y no sé si recuerdan un poco sus clases de filosofía, pero también es una cuestión que en Sócrates mencionaba de la docta ignorancia. El primer paso, cuando yo desconozco algo, el primer paso para poder aprenderlo, para poder llegar a saber qué es aceptando que no lo sé. Entonces, es una cuestión de honestidad, ¿sí? Pero también les digo, es un punto de partida para llegar a algo mucho más grande. Entonces, considerar esto, les digo, no es un signo de debilidad, ayuda, todo lo contrario. Y este programa me parece muy adecuado para poder completar esta frase. Ahora sí, vamos a hablar entonces de la mentoría académica y de la cuestión ética. Como buen filósofo, me gustaría empezar con una definición que nos dé pistas para saber a lo que nos estamos enfrentando. Ustedes, pues dentro del programa ya tienen algunas nociones que me gustaría reforzar. En este caso vamos a ver que la mentoría se puede definir como una acción que realiza una persona para reforzar los conocimientos a través de pares para evitar fallas académicas. Y bueno, destaco algunas de estas palabras porque me parecen muy importantes dentro de la definición. Primero, la persona. Creo que esta ponencia es la mayor evidencia de que necesitamos la tecnología para poder tener un desempeño en nuestro mundo actual. Pero ahora somos la evidencia de que detrás de toda computadora siempre hay una persona. Entonces, no hay que olvidar eso. La relación que tenemos sí puede ser mediada a través de la tecnología, pero las personas siempre van a estar detrás de esta tecnología. Entonces, al final sigue siendo un trato con personas. No se nos olvide que las personas, su individualidad, su dignidad, pues van a tener características que lo definen a ellos. Y estas también van a definir la forma en cómo se comportan. Por eso es importante siempre tener esa perspectiva. Es una acción que realiza una persona y con ello todo lo que implica. Ahora nos dice, para reforzar los conocimientos, el objetivo de la mentoría académica es tener un buen desempeño académico, de no desertar. Entonces, los conocimientos es una parte importante, obviamente esto desde una visión epistemológica, que también va a tener tintes éticos, como lo vamos a ver. Y me parece muy atractivo que sea a través de pares.
personas que atravesaron por las mismas circunstancias, que tienen casi nuestras mismas características, o bueno, nuestras mismas características, para evitar las fallas académicas. Entonces, con esto tenemos varios ingredientes, varias pistas para poder identificar a lo que se están enfrentando. Como nos menciona, se centra en la orientación y la ayuda en tareas como la preparación de exámenes, trabajos escolares, en fin, para acreditar las asignaturas. Tiene un objetivo claro y es que la persona siga en formación profesional, sobre todo en este nivel académico, profesional, de licenciatura, pues nos exige, dentro de todo lo posible, cada vez más. Bien, si el objetivo es claro, el permanecer y formarnos dentro de las cuestiones de la profesión, de la licenciatura que se ha elegido, tenemos que ver cuál es el problema. ¿Ante qué se están enfrentando? Si el objetivo es no desistir o salirse del programa, pues claramente el problema sería la deserción escolar. Y para esto traigo a colación un poco de información. La doctora Prochin Berumen, en 2021, mencionaba que en algún punto de nuestra formación profesional se puede presentar un inconveniente. Sea cual sea, se puede presentar algo que ponga en peligro o en riesgo nuestra formación académica. Principalmente en estudiantes de nuevo ingreso. Vamos saliendo de la prepa, las personas que iban saliendo de la pandemia, pues también se enfrentaron a modelos distintos. Por dice que vas a entrar a un nuevo ámbito y este ámbito va a tener nuevas reglas, va a tener una dinámica diferente. De repente no nos vamos a sentir cómodos al momento de cambia el panorama, cuando les decía reglas, el escenario. Por lo tanto, sí va a presentar un desafío para las personas. De tal manera que nos menciona el artículo los primeros años críticos para las trayectorias estudiantiles. Que en este lapso es donde se suele tomar la decisión de abandonar o seguir los estudios. Vamos conociendo, les digo, son nuevas reglas, sí, pero también hay que recordar que dentro de nuestra forma en cómo hemos diseñado el mundo, o ha llegado a nosotros de esta manera, pues se nos pide que a los 17, 18 años tomemos una de las decisiones más importantes de nuestra vida, nuestra formación académica y de alguna manera en qué pensamos dedicarnos. Así es que, pues sí, implica un nuevo conocimiento, un autoconocimiento en los primeros semestres, primero sobre las cargas que pudiéramos tener y también sobre el conocimiento que les decía de saber si estamos en el lugar correcto. Así es que por eso las personas que se están adecuando a la formación van a tener mayor riesgo a que pueda suceder esto. De tal manera que noto la importancia en el que surja este tipo de programas como un acompañamiento y guía que incida en el rendimiento académico. Es una forma de acompañamiento, sí, pero también es, como les decía, para cumplir este objetivo de evitar la deserción escolar. Entonces, nos queda claro el objetivo, nos queda claro en lo que se está luchando y la necesidad de un acompañamiento si es que esto se quiere evitar. ¿Por qué se deserta? ¿Cuáles son las razones de la desertación? Bueno, nos mencionaba en este artículo que las principales causas son económicas, ¿sí? Pero también es un inadecuado desempeño académico, problemas relacionados con la desmotivación, el desinterés por la escuela, que esto entraría dentro de las cuestiones académicas. Un inadecuado desempeño académico, podríamos hacerlo mejor, pero quizá ni siquiera está en nuestro panorama el cómo nosotros podemos rectificar. Simplemente tenemos algo que yo les cuento como una experiencia que tuve. El primer semestre, cuando teníamos que entregar algún ensayo, pues yo me esforzaba por entregarlo. Una vez que recibía la calificación, pues esta calificación era baja. Obviamente cuestionaba por qué es así. Pues porque yo no alcanzaba a comprender que mi escrito no contenía los requerimientos mínimos para un ensayo. No era un ensayo, era cualquier otra cosa, un comentario, pero no un ensayo. Entonces les digo, quizá ni siquiera está en nuestro panorama el hecho de qué estamos haciendo mal. Y como les dice, también problemas relacionados con la desmotivación o desinterés por la escuela, cuestiones que de alguna u otra manera sí podría incidir ahí la mentoría. Y también nos menciona algunas que son externas, pero que también podrían cambiar este rumbo, como las adicciones o la violencia. Con todo esto quiero mostrar evidencia de que realmente se necesita compañía, sí, sobre todo en estas cuestiones académicas, es que probablemente esta guía pueda modificar las cosas. Ahora bien,
Ya entrando como tal a los aspectos éticos de la mentoría, hay que dejar claras también algunas cosas. Y algunas cosas que parecerían evidentes, pero que realmente conocerlas nos van a dar conciencia de cómo suceden las cosas. Por ejemplo, hay que poner en perspectiva, cómo la mentoría académica sigue siendo una relación. Y como toda relación, implica el encuentro de por lo menos dos personas. Dos personas que, como les decía, es importante saber que tienen prejuicios, que tienen creencias, que tienen conocimientos, ideales, valores, etc. No hay que obviarlo, porque son características importantes que nos conforman como persona. El hecho de obviarlo, de olvidarlo, o querer ser estrictamente a las cuestiones de conocimiento, pues nos va a hacer olvidar que aparte de razón, tenemos sentimientos, tenemos ideales, tenemos valores. Por lo tanto, es necesaria la colaboración de personas con un objetivo, evitar los problemas académicos. Pero en esta relación que vamos a tener, en esta relación personal, probablemente vamos a encontrar cosas que no coincidimos, que diferimos, y por lo tanto tendría que ser una relación en la que nos vamos a encontrar pues puntos de acuerdo, puntos de desacuerdo, pero no va a ser más que enriquecer esta relación. De esta manera, justamente con la intención que se tiene de proveer experiencia, proveer algún tipo de consejo y alguna guía, lo único que va a hacer es enriquecer la forma en cómo se pueden ver estos problemas académicos y cómo enfrentarlos. Pero hay que tener algo en claro. Esta mentoría, como mencioné aquí, no va a ser de una colaboración tan simétrica. Vamos a encontrar algunas diferencias. A pesar de que sus fundamentos están estipulados que sea de par, no es simétrica porque los mentores van a tener una posición de poder sobre los mentorados. Entiéndanse posición de poder porque ellos van a ser los que tienen la experiencia, los que tienen los conocimientos y que van a marcar la guía de cómo poder afrontar los problemas. Y justamente por esta posición de poder es que se lleva una responsabilidad en ese quehacer. Y es importante recordarlo, puesto que podría cometerse ahí alguna cuestión que en lugar de aportar, reste. Así pues, podemos ir todavía más a profundidad y poder escarbar y ver cuál es la axiología de la mentoría, cuáles son los valores que están sustentando esta relación entre personas. Les decía, ya se tiene en cuenta quiénes van a estar ahí, el mentorado y el mentor, las personas que van a cumplir este rol, pero también en el momento de encuentro se necesita una serie de valores para poder sustentar, como podría ser la empatía, la confidencialidad, la responsabilidad, el bienestar, la cooperación, aprendizaje mutuo, en fin. Hay una serie de valores que sustentan ese quehacer y por eso es necesario poder ser consciente de ellos y, en medida de lo posible, explicitarlos para que nos quede muy claro qué cuestiones podrían ser de riesgo para que se concentre ahí el estudio, para que se concentre ahí la acción y que ésta sea significativa. Vamos a revisar algunos de ellos. Por ejemplo, la empatía. Como nos menciona ahí, de origen griego, en cuanto a su definición etimológica, que podría significar emocionado, una definición más real podría ser cualidad de un ser humano que le permite tener la intención de comprender lo que le sucede a otra persona, sus sentimientos, sus emociones, intentando experimentarlo de una forma objetiva y racional. Creo que hemos sido bombardeados muchas veces por las definiciones, en este caso la definición de empatía, que casi siempre cuando la pregunto en clases me suelen dar una definición, les digo, crecimos con ella, que es ponernos en los zapatos de la otra persona. Pero quizá olvidamos la profundidad que esto tiene. Cuando nos referimos a empatía, y no es porque sea una definición o una palabra trillada, todo lo contrario. Cuando nos referimos a empatía es para recordarnos nuevamente nuestra condición de seres humanos con sentimientos, con emociones, y que esto va a determinar la forma en cómo nosotros nos comportamos. Entonces nos dice, la intención es que se revise de forma objetiva y racional por qué las personas están actuando de esta manera. Mucho menos la intención que se podría tener es de obviarlo o de ignorarlo. Todo lo contrario, es tomárnoslos en serio, de saber qué está pasando. Lamentablemente o afortunadamente no contamos con el poder de leerle mentes,
Entonces, debemos de tener claro que cuando nosotros estamos ante otra persona, también tiene sus propios pensamientos, sus propios ideales, y la intención que nosotros tenemos es poder tener un acercamiento con ellos, y se logra solamente con la empatía. Así es que la empatía es uno de los fundamentos axiológicos, uno de los valores que deberían de distinguir la labor en la mentoría. Justamente con eso surge la responsabilidad moral. Les decía, las personas que participan como mentores van a tener una responsabilidad, y esta responsabilidad nos dice si alcanza cuando existe un adecuado desempeño académico por parte de la persona mentorada. Es decir, el objetivo se cumple, sí, y se va a cumplir justamente cuando se evita la deserción, tiene un buen desempeño. Pero para lograrlo, el mentor debe de emplear sus habilidades, sus conocimientos, sus valores y ayudar a sus pares de manera ética y constructiva. Algo que surge de la idea de competencia. Nosotros incluimos nuestros conocimientos, incluimos nuestras habilidades y también nuestros valores para poder desempeñar cualquier actividad en nuestro día a día. De esta manera, ahora la persona que participa como mentor es la que utilizará justamente estas habilidades, estas experiencias para llegar a incidir en la vida de los mentorados. Y sobre todo, como les decía, con la intención de que permanezca en el programa y continúe su formación. Pero hay que dejar algo muy en claro, y contradiciendo a esta frase maquiavélica: el fin no justifica los medios. En este caso, en la mentoría, y espero que en la vida en general, tengan claro que el fin no justifica los medios. ¿Por qué esto es así? Bueno, no se trata simplemente de dar respuestas, no es simplemente resolver los problemas tal cual, porque considero que esto corrompería el objetivo que tiene de todo el programa. Lo que se tiene que alcanzar, el ideal, el objetivo final es fomentar el pensamiento crítico y desarrollar habilidades de resolución de problemas. Eso es lo que se quiere gestionar, eso es lo que se quiere de alguna manera germinar en las personas. ¿Por qué? Porque esto les proporcionará las herramientas necesarias para poder afrontar cualquier problema de cualquier índole, y no simplemente de una manera paliativa en cómo nosotros podemos resolver ese problema, pero no pensando en el fondo, en el trasfondo, que sería el ideal de las circunstancias, como lo mencionaba. Entonces, hay que recordarlo. Realmente las personas que participan como mentores son una guía de vida, una guía de experiencias, conforme han ocurrido sus conocimientos, han hecho para poder llegar al lugar donde están. Y sobre todo recordar que ustedes son una guía de un profesional de formación, alguien que posteriormente se desempeñará en el laboral y que esperamos lo haga de la mejor manera para la contribución de todos. Entonces recuerden esto, el fin no justifica los medios. La mentoría al final debe de garantizar la integridad académica. La integridad académica es otro de los valores importantes para la actividad de mentor. Dice, evita e inculca por el rechazo, por el fraude. Corrupción, plagio, ya que el objetivo no es una calificación aprobatoria. Entonces, se tiene que evitar el fraude, se tiene que evitar la corrupción. Incluso, bueno, eso podría ser lo que puede ver el mentor, pero incluso se puede inculcar esto para que también por parte de la persona que se está mentorando se evite cualquiera de estos malos hábitos dentro de la formación académica. Y es que, bueno, les comparto, en este año cumplirían ya 8 años dando clases en la docencia. Me he encontrado muchísimos eventos en los que se da esto. No se alcanza a comprender que la calificación no es el punto final, no es a lo que queremos lograr. Al contrario, esa es la cuestión significativa, sí, simboliza el trabajo, pero realmente lo que se quiere es inculcar el conocimiento y las estrategias para afrontar los problemas. De nada sirve este fraude o esta corrupción, de nada sirve tener las respuestas para un examen o, no sé, ahora con esta tecnología de ChatGPT, poder presentar un ensayo con el simple hecho de obtener la calificación, puesto que no se está logrando el cometido, que es que nos formemos en la cuestión profesional de la licenciatura que hayamos elegido. Por ejemplo, les comparto que el semestre pasado yo dejé un trabajo y recibí pues, la mayoría de los trabajos en tiempo y forma, pero
Casualmente uno, a último minuto, me llegó. Me di cuenta, después de analizarlo, que la intención era simplemente como para dejar evidencia en la computadora que se había entregado el trabajo, puesto que al abrirlo no había nada. Posteriormente, al yo cuestionar al alumno, pues me dijo que no había notado que se había enviado ese archivo y, por lo tanto, debería de tener yo la consideración de poder entregarlo después, porque fue un error de dedo. No fue cuestión de él, sino de la tecnología que estaba fallando. Entonces, les digo, gracias a la experiencia me puedo dar cuenta que esto cada vez es más común para ganar un poco de tiempo. A eso me refiero con estas cuestiones de fraude, corrupción o de plagio. Hay que evitarlas. Lo que menos se espera es que la cuestión de mentoría se convierta en estas estrategias fraudulentas para pasar simplemente por pasar. Porque aunque vimos en la definición que la cuestión final o el objetivo final es que se mantenga la carrera, pues sí, ese es el objetivo. Pero como nos dice este segundo punto, la calificación aprobatoria es la evidencia del trabajo. Es decir, realmente lo que tendría que reflejar la calificación es que se trabajó, que se comprendió, que fue algo virtuoso porque nos costó trabajo y que ahora ya es parte de nosotros. Nosotros lo podemos aplicar. Entonces, la calificación es un signo de que se está haciendo bien el trabajo, no es el objetivo final. Simplemente simboliza, significa que nos esforzamos durante todo el programa, durante el semestre, para poder evidenciar estos conocimientos. Entonces, no se pierda de vista que el punto final no es una calificación aprobatoria, sino tener este recorrido y adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias. Otro punto importante dentro de la mentoría considero que es la no discriminación. Y esto pensándolo en aquellos mentores que puedan tener más de una persona a su cargo. De esta manera, nos menciona, se requiere gestionar tiempos, estrategias, recursos para todas las personas que acuerden ya. Pues este es un acuerdo. Este es un acuerdo solidario en el que las personas deciden fungir como mentores, les digo, y la valentía de las personas que aceptan que requieren ayuda. ¿Sí? Pero esto no es una cuestión o una reunión simplemente por casualidad, no es una reunión accidental, al contrario, se tiene que planear. Por eso nos dice, debemos de tener tiempos y estrategias, y este mismo programa los tiene. De esta manera, no es que sea enteramente formal, en el sentido de estricto, que no pueda ser dinámico o que pueda retroalimentarse, todo lo contrario, pero sí es que tengan ciertos recursos que van a hacer esto se tome en serio. Y por eso mismo, las personas que fungen como mentores deben tener esta habilidad para poder elegir el camino que van a seguir, gestionar sus tiempos, preparar sus actividades y en el momento en el que se encuentren sirva para poder ser escuchados y para tener una retroalimentación adecuada. También nos dice, debe existir equidad en el trato sin mostrar un tipo de favoritismo por alguna persona. Y esto, aunque a veces no se diga, pero se da mucho en la docencia. Nosotros, al momento de impartir nuestra sesión, podemos darnos cuenta que hay mayor facilidad con ciertos alumnos que de una manera responsable van cumpliendo con las actividades, cumplen con la obtención del conocimiento y se ve que empiezan a destacar. Entonces, se suele decir que es como un comodín. Cuando yo quisiera sacar adelante la asignatura o la clase, sé que puedo confiar en estas personas. Pero justamente la mentoría no es para hacer las cosas fáciles, todo lo contrario. Nos indica que vamos a tener cierto desafío, puesto que se ha presentado una dificultad para una persona. Sí, ahora se tienen o se tendrían mayores habilidades o mayores elementos o herramientas para poder afrontarlo, pero aún así hay que tener en mente que podría no ser fácil. Y en ese caso, el hecho de no discriminación es para incluir incluso las personas que podrían representar un mayor reto. ¿Bien? Y por último, tenemos la importancia de la confidencialidad. En este mismo sentido, la confidencialidad es importante, puesto que si se van a compartir las experiencias, se van a compartir algunas vivencias que han marcado nuestra vida y que de alguna manera representan el por qué tengo yo dificultades, entonces se debe de resguardar esa información. No revelarla, puesto que esto podría presentar un problema que se convertiría en un punto de discriminación.
temas sensibles o datos sensibles como el nombre, no divulgarlo, mantenerlo simplemente para el momento en el que se encuentren, en el que se tenga esta sesión de mentoría, para evitar que esto represente un problema. Entonces, tienen esa responsabilidad de guardar confidencialidad. Y es que a veces perdemos de vista esto, pues, no sé, también nosotros podríamos necesitar algún consejo en cómo conducirlo, en cómo hacer esa guía, pero se tiene que evitar dando datos sensibles para que no sean identificables. Así es que la confidencialidad es parte importante de la mentoría. Esto nos lleva al reconocimiento de una visión holística. El correcto desempeño académico se logra de mejor manera si se cuenta con un desarrollo integral. Es que sabemos, como les decía, que las personas no son solamente razón, no son solamente conocimientos. Tenemos diferentes esferas en las que nos movemos, estas son dinámicas, tenemos diferentes roles en nuestra vida. Entonces tiene que haber este reconocimiento de la persona antes que el estudiante. Y con esto me refiero a que no solamente son personas estudiantes, son personas, antes que todo son personas, con características objetivas, sí, con vivencias, con deseos, sí, pero tienen un objetivo, el poder formarse adecuadamente. Entonces no hay que perder de vista que si en alguna de las otras esferas, no sea la académica, se tiene algún desequilibrio, pues muy seguramente también va a surgir un desequilibrio en la esfera académica. No en este sentido de que estén preocupados por todas estas esferas o que puedan incidir en todas ellas, pero sí siendo conscientes de que ellas pueden modificar la cuestión académica. Para ello va a ser necesario una adecuada comunicación. La comunicación, como en toda relación personal, debe de ser una comunicación adecuada. Y se logra, como nos dice aquí, con la escucha activa, prestando atención plena a lo que se dicen los interlocutores, evitando juzgar o desviar la conversación. En ese momento de encuentro con el mentor y el mentorado, las cosas que se digan se dicen por algo. Entonces, lo que pueda mencionar el mentorado como algo importante, se le debe de prestar toda la atención, porque por algo lo dice. Sea una cuestión verbal o no verbal, se puede uno dar cuenta que son las características o los elementos, los fenómenos a los que les dan mayor importancia. Y justamente por eso se debe tener esta escucha activa para tener la sensibilidad de identificarlo. Y una vez que se identifica, guiar o referir ante las preocupaciones y desafíos de los estudiantes. Por favor, ahí hay unos micrófonos prendidos, por favor, les pido que los desactiven. Bien, entonces les decía, una vez teniendo esta escucha activa, ahora sí se puede hacer una adecuada guía, o si llegara a sobrepasar nuestras capacidades, referir ante algún otro profesional y se pueda tener la atención más adecuada. Y con esto último de la referencia, quiero también hacer mención a la honestidad. La honestidad es otro de los elementos clave dentro de la mentoría. La honestidad, tanto intelectual como moral. Y es que viene el reconocimiento, les hablaba de Sócrates. Debe tener esa honestidad, que yo no puedo saberlo todo, existe tanto conocimiento, se escribe hoy más que nunca, tenemos al alcance tanta información, pero necesitamos ahora estrategias para poder hacer que esa información sea significativa. Y bajo ese sentido, al no saberlo todo, también no hemos experimentado todo. Entonces, sí, recuerden, esto es una guía, pero no significa que sepan todas las respuestas. No tienen por qué saberlas. Lo que sí, como nos mencionas, es actitud de guía. Y si bien no se tienen todas las soluciones, no se tienen todos los conocimientos, sí se tienen estrategias para poder afrontarlas. En este mismo sentido, una vez que ha quedado claro esta honestidad intelectual, también debemos de tener honestidad en la motivación. Y es que este programa surge como un hecho de solidaridad, una actividad de solidaridad. Entonces, este encuentro va para el apoyo de sus pares, para el apoyo de otros estudiantes que se encuentren en una situación de dificultad. Por eso mismo, la honestidad y la motivación debe ser la principal razón del por qué están ahí. Y bueno, como he visto parte del programa, se puede acreditar el servicio social. Entonces, ahí se podría perder la motivación, perdón, la honestidad de la motivación si no se es consciente de que antes que todo debe ser una actividad solidaria. Obviamente, se tiene alguna remuneración, en este caso,
poder acreditar el servicio social o algún apoyo, sí es cierto, pero eso es como algo circundante. La motivación principal es la solidaridad y ahí surge este programa. Dice, y además el compromiso por la labor, una vez que deciden participar en él, ahora adquieren este compromiso. ¿Y cuál es el compromiso final? El bienestar y el crecimiento de sus mentorados, en que se logre adecuadamente la formación académica. No que ustedes ahora van a tener total responsabilidad, no, pero sí ustedes ahora forman parte de esas figuras o de ese ideario en el que se puede obtener información valiosa para cómo afrontar los problemas. Por último, en esta cuestión de la honestidad, quisiera mencionar evitar motivaciones egoístas. Hacer esto porque me es fácil, hacer esto porque voy a obtener un beneficio simplemente para mí, olvidándome de mis responsabilidades, no prestando atención activa, o lo que les decía, caer un poco en estas cuestiones viciosas simplemente para acreditar sin más una asignatura. También se tiene que evitar una actitud paternalista de darle todo para que no se preocupe por lo que pueda pasar adelante, puesto que si llega a faltar el mentor, entonces el mentorado se queda sin habilidad para afrontar los problemas. Se tiene que inculcar el pensamiento crítico, se tiene que inculcar el razonamiento ético, para que de alguna manera tengamos un elemento de si no hemos experimentado esto, sí, ya tengo ahora algunas pistas de cómo yo podría afrontarlo, de cómo podría llevarlo a un buen término. Muy bien, como saben, la ética es una disciplina filosófica que se encarga de estudiar el bien y el mal en el quehacer humano, en el comportamiento humano. Entonces, yo me pregunto, o me pregunté para esta sesión, ¿qué ética es necesaria para la mentoría? Puesto que, como saben, en la historia de la filosofía no hay una sola manera, o una manera única, en cómo se puede ver las cosas. De esta manera también podríamos encontrar varias teorías éticas que me dicen cómo yo puedo entender el comportamiento humano y cómo yo puedo entender tanto lo que es bueno como es lo malo, como la tarea que tenemos para poder llevar a cabo nuestras actividades de forma ética. Así es que traigo a mención a un filósofo britonés, Emmanuel Levinas, que es exponente de la ética de la alteridad. Si me preguntan qué ética para la mentoría, yo respondería que la ética de la alteridad. La ética de la alteridad es el reconocimiento de las otras personas. Por eso es alter. Otros. Entonces viene el reconocimiento de que aparte de yo existen más personas y que estas más personas siguen el mismo o tienen el mismo objetivo que yo. La supervivencia, sí, el tener la vida de la mejor manera posible, sí, pero concretamente en la mentoría de cumplir su formación académica. Nos mencionaba, cuando nos encontramos con otro ser humano, somos llamados por su vulnerabilidad y su singularidad. Y entonces hay una respuesta ética. Nosotros como seres humanos tenemos naturalmente la forma en cómo identificar esa vulnerabilidad. Y, nos decía Levinas, somos llamados a guardar y respetar esa vulnerabilidad. Hay una respuesta ética, hay algo que nos mueve a actuar y es justamente la ayuda a las demás personas. Es el reconocimiento de la humanidad, como les decía, todo lo que conlleva a ello, y también la dignidad de las personas, en el sentido de esa cuestión valorativa simplemente por el hecho de ser personas. Evitando con ella la cosificación. No somos una estadística, no somos un número, no somos solamente una matrícula, es una forma en cómo nos identifican, sí, pero hay que evitar la cosificación en el sentido, como les decía, que reconocemos que aparte del hecho académico, también tenemos muchas más esferas y tenemos habilidades, tenemos experiencia, tenemos sentimientos que nos componen. Esto se logra solamente a través de la escucha activamente de las voces, respetar los derechos y tratarlos con empatía y compasión. Esa es la tarea ética por excelencia. Por eso les decía, si hay una ética que puede sustentar la mentoría, me parece que la ética de la alteridad es la más adecuada. Con todo esto pueden profundizar más sobre la cuestión ética, de revisar este autor, podríamos revisar algunos más, pero se sustenta en esto, en la preocupación por el otro. Como les decía, este es tiene un germen de solidaridad, este programa tiene un germen de solidaridad y justamente por eso debe estar sustentado bajo una ética. Por último,
Traigo algunos datos que nos van a permitir evidenciar qué se ha investigado o a qué conocimientos se han llegado con acciones de mentoría. Por ejemplo, este artículo de Camacho Lizárraga nos menciona en 2008 cuáles son las acciones realizadas por el mentor reportadas por los mentorados. ¿Qué se realiza en las actividades de mentoría? Entonces, las respuestas que tuvieron en este artículo es que la mayoría de estas actividades, miren, noten, es compartir conocimientos o saberes, compartir experiencias, pero más común, escucha activa, mostrar interés o disposición, y todavía más común, crear un ambiente de confianza, de apertura abierta al diálogo. Esa sería la actividad o la acción realizada por los mentores que se da con mayor frecuencia. Prestarle atención. Hay algunas otras, sí, hay algunas otras que también son importantes, pero lo que se está notando es que se crea ese ambiente de confianza. Y les decía, el recordatorio, que esto se logra solo a través de un desempeño ético. Gracias a que se logra esa apertura, se logra esa confianza en el encuentro con la otra persona. Y esto, sin duda, tiene tintes éticos. Una más. Aquí nos habla sobre los beneficios obtenidos de la mentoría reportados por los mentorados. O sea, concretamente, las personas que están teniendo sesiones de mentoría, ¿qué notan como importante? ¿Qué notan como beneficioso de todo este programa? Entonces, nos menciona que la mayoría de las personas mentoradas, considera que ha obtenido, gracias a estas sesiones, mayor claridad o expansión del panorama. Les decía, es una fusión de creencias, de experiencias, para que se tengan más elementos en cómo afrontar las cosas, cómo afrontar un problema. Y por eso nos dice, tengo mayor claridad, porque no solamente estoy a la inmediatez de, pensando que estamos en los primeros semestres, no alcanzo a ver el panorama completo, es algo nuevo para mí. Y justamente con la fusión de experiencias, de conocimientos, de habilidades, es que se puede tener mayor claridad y quizá el problema se pueda resolver de una manera más fácil. Y la segunda más común es retroalimentación y consejos. Entonces sí se ve como una guía, como una fuente de información, una fuente de experiencias que me permita darle coherencia a lo que yo estoy viviendo. De esta manera serían los beneficios más reportados por los mentorados en las sesiones de mentoría. Y me parece muy curioso, noten que de los menos comunes es orientación en proyectos específicos y mayor preparación y mayor seguridad. Y esto lo puedo notar quizá porque el conocimiento está ahí. Realmente no está dentro de los beneficios más obvios la obtención de conocimientos, porque los conocimientos los podemos obtener por los profesores, por el internet, por los libros, por el programa de estudio. Los conocimientos ahí están. Entonces, esto evidencia que es más importante la estrategia de cómo acceder a ellos. Y es ahí donde sí podría notar que la mentoría sin duda va a tener un aporte significativo. Conclusiones. Entonces podemos decir que el programa de mentoría es un programa con semilla ética, es decir, surge de la solidaridad que se tiene para poder tener una conexión con nuestros pares y que estos pares logren también el objetivo principal, que es lograr su formación académica, ser unos profesionales. Implica también un compromiso con el mentorado, con el programa y con la verdad. Una vez que se funge, que se lleva este papel de mentor, se adquiere este compromiso que no solamente es con la cuestión del mentorado, llevar a cabo esas sesiones, también con el programa, que tienen que cumplir con los requerimientos, con la cuestión formal, con los papeles, con la información necesaria para dar ese seguimiento, y también viene un compromiso con la verdad. Como les decía, honestidad en lo que hacemos, tanto moral como intelectual. Las virtudes, sí, de la mentoría se logran con honestidad y primando la integridad intelectual y ética, justamente porque como nos cuesta trabajo, como implica un esfuerzo extra, no resulta fácil. Entonces, esto incluye la virtud. Hay que trabajarlo, hay que fortalecerlo y cada vez más perfeccionarlo. De esta manera se nota como una actividad virtuosa. Y por último, menciono, sin empatía, sin reconocimiento de la humanidad, una parte del panorama que ayudaría a comprender lo necesario para un adecuado desempeño académico. Nuevamente reitero, el obtener una calificación aprobatoria no es el punto final o el objetivo final.
sino que la calificación debe ser evidencia de todo el trabajo que se ha realizado, de que ahora tenemos mayores estrategias para poder afrontar los problemas y sobre todo que se está evitando con ella la deserción, puesto que el profesional en formación lo está logrando de la mejor manera posible. Y bueno, espero que con esto les haya quedado claro, por lo menos un panorama introductorio a lo que podría ser la ética dentro de la mentoría. Hay muchas aristas que se podrían revisar, hay cosas que se podría profundizar, pero por lo menos quiero hacerles consciente de esta axiología que está sustentando, de las cosas que no se pueden olvidar en ese encuentro y las cosas que se tienen que cuidar para llevarlo de una mejor manera posible. También en cualquier cosa puede apoyar justamente en esta temática, como saben, pues, laboraba en la universidad, así es que simplemente rastreando mi nombre dentro de Teams podía sugerirle algunas lecturas o ayudar a profundizar este tema.